Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que yo te decía, medio en broma, medio en serio, que me pone nerviosa, pero es un problema mío, ¿viste eso? Ayer hablábamos con Gustavo Rubies, que cuando algo te molesta del otro, el problema lo tenés vos y no el otro. Ahí discutíamos un poquito, Ujú. pero bueno, le vamos a dar la derecha al otro Gustavo y el problema debe ser mío en esto de, venimos hablando de lo que son las decisiones, de lo que implica decidir bajo emoción y en este caso el precio de no decidir. Ujú. Y te decía que yo no me llevo muy bien con la gente que no decide, pero bueno, insisto, Claro, el problema es mío, porque como uno va tanto para adelante, ¿viste? Cuando claro. alguien no decide, Ujú. es que, ay, quedarte esperando la decisión. Exactamente. Genera un poco de tensión, de incomodidad. A ver, tomo sin... No escuché lo que dijo Gus ayer. Es cierto que muchas veces las cuestiones que nos molestan del otro tal vez tengan que ver con uno, más con uno mismo que con el otro. Esto es lo que desde la psicología o el psicoanálisis decimos el fenómeno proyectivo, ¿no? Busco en el otro tal vez como crítica, como juicio, prejuicio, lo que yo no estoy pudiendo reconocer. Eh, pero no siempre se da esa dinámica, no siempre permanecemos en esa dinámica constantemente eh, por una cuestión vital, ¿no? Porque el otro también manifiesta desde sus limitaciones, sus fragilidades, sus frustraciones, se va vinculando. Entonces, también eso puede que a nosotros nos incomode, vamos a quitarle la palabra, nos moleste, ¿no? Nos Dale, nos incomode un poco, incomoda, ¿no? Por eso eso. es como hay que darle un poquito más de amplitud. Pero sí nos ayuda a entender esto, ¿no? Que a veces esto que nos jode del otro, perdón el término, ¿no? Pero que nos Sí, jode del sí, otro tiene que ver con algunas cuestiones propias. claro, sí. Y no solo propias de esto puntual que me jode del otro, sino tal vez de mi dificultad en la capacidad de abrirme a la debilidad del otro o a la limitación del otro, ¿no? Es decir, el otro no se puede equivocar, entonces a mí me molesta. El otro no puede decidir o no está decidiendo, a mí me molesta. Tal Y no cual. es que yo no me molesta la indecisión del otro porque yo soy indeciso, sino que tiene que ver con otra cuestión ahí, Que me impide ¿no? avanzar, Claro, porque exactamente. necesito de esa decisión. Exactamente. Pero más allá de eso, yo lo que le decía a Gustavo ayer frente a esto que él planteaba era que no sé si, vos lo decías bien y yo coincido más con eso, con que si habla más de uno que del otro, la incomodidad que me provoca el otro, pero estamos en el juego los dos. Ujú. Pero sí es cierto, o al menos yo lo siento así, que el único lugar donde tengo plena jurisdicción para hacer soy yo. Ujú. Tal cual. Y me gusta más verlo de ese lado, es decir, Claro, bueno, no sé si es totalmente mío o es un poco del otro, pero donde claro, yo puedo actuar es en mí. claro, exactamente. Por eso digo, hacerse cargo del 50% de la responsabilidad de la vinculación, Claro, no del no 100%, del porque 100, cuando me hago cargo del 100% me estoy haciendo cargo del problema del otro también. Y ese claro. es uno de los grandes males que desde hace tiempo, años, siglos, uno escucha, pero que hoy en día también se profundiza mucho más, ¿no? Donde llegan al consultorio muchas personas donde uno se da cuenta que, che, pero este problema no es tuyo, este problema tiene que ver con tu vínculo, no con vos. Te estás haciendo cargo de algo, esta culpa que viene de ahí o esta incomodidad que viene de ahí no pertenece a vos, pertenece más a la otra persona, ¿no? Entonces, digo, si trabajemos el 50% que te corresponde, ¿no? ¿Qué te generó? ¿Por qué te generó esto? ¿De dónde viene? ¿Para qué? ¿No? Pero no todo, ¿no? Porque si no también implica resolver algo que a vos no te corresponde, que vos no vas a saber cómo resolverlo porque no está ni en la cabeza ni en el corazón de la otra persona, ¿no? Entonces, Más claro imposible. claro, hacerse cargo del 50%. ¿Qué es lo que corresponde? Exactamente. Pero volvamos a la decisión y esto de decidir bajo emoción y el precio de no decidir. Mm. ¿Cuál es el precio que se paga por no decidir en este tipo de toma de decisión? Claro, pues iba a decir la semana pasada, no, la otra semana intentamos conversar esto, ¿no? El cansancio que nos va generando la cantidad de decisiones permanentes que vamos tomando en el día a día, ¿no? Y decíamos, iluminados un poquito desde de alguna formación en economía conductual, ¿no? Que
las decisiones que vamos tomando en última instancia tal vez vengan con menos eficiencia, ¿no? Vamos a decir, las primeras decisiones del día capaz que tengan más eficiencia que las últimas decisiones que vayamos tomando, por el cansancio acumulado, por lo que se va generando en el contexto y lo que vamos viviendo en el transcurso del tiempo. Y a veces esto nos va llevando, digo, a mí no me quedé con esa sensación el otro día de decir, bueno, tal vez como tomamos muchas decisiones durante todo el día, la idea es no decidir. No, porque no decidir también tiene su precio, también tiene su costo. La posibilidad que estamos abriendo acá en este espacio es poder generarnos la pregunta, de decir, che, a ver, ¿tenemos que tomar tantas decisiones o lo que vamos haciendo durante el día es decidir sobre la marcha? Y no darnos el tiempo de ponernos a pensar qué estamos decidiendo, por qué estamos decidiendo lo que estamos decidiendo y para qué estamos decidiendo lo que decidimos, ¿no? Entonces, hay decisiones que sí son necesarias tomarlas en el tiempo que está ocurriendo, pero otras decisiones seguramente podamos darle un tiempito más y aplazar esa decisión, es decir, bueno, esta decisión la puedo tomar mañana, pero tomarla mañana, ¿no? Es decir, no la voy a tomar hoy porque hoy no necesito decidir esto, pero sí lo puedo tomar mañana. Y no decir, bueno, lo tomo en otro tiempo, incierto, difícil de cuantificar y de medir, entonces digo, lo tomo más después, ¿no? En otro momento, pero no sabemos nunca cuál es ese otro momento y ahí donde aparece este costo de la indecisión, ¿no? Porque cuando uno no decide, ¿sí? Empieza a incorporar en el inconsciente y también en su modo de vincular otros factores que tienen que ver con el miedo, con la inseguridad, con la presión que uno se pone sabiendo que tiene que decidir y todavía no lo ha tomado, ¿no? Porque eso genera una tensión interna y todo eso forma parte de un costo, vamos a decir, tal vez más desde lo calificativo o más desde lo cualificable y no cuantificable, ¿no? Eso es un costo, lo emocional, la presión interna que uno le genera, el saber que tiene que optar por algo y todavía no lo ha hecho. Y acá se puede introducir este término que hoy y que hace un tiempito parece como moneda corriente, que tiene que ver con la procrastinación, este comportamiento de el postergar algo, aún sabiendo que si lo postergo me puede llegar a perjudicar, ¿no? Eso es la procrastinación, ¿no? Cuando yo postergo algo sabiendo que lo puedo tomar, lo puedo decir hoy, lo puedo decir mañana o la semana que viene y relativamente no va a pasar nada. Cuando uno procrastina dejo de tomar la decisión hoy para no saber cuándo, pero en ese paso del tiempo sé que eso me va a perjudicar, ¿no? El clásico ejemplo que uno pone a veces, el orden de la casa, la limpieza del lugar donde habita, es decir, lo voy postergando, en definitiva uno se va perjudicando porque no tener un espacio medianamente ordenado y acomodado a uno lo va perjudicando, ¿no? Que tiene que ver con la disposición de las cosas, de los materiales que uno va teniendo, que después no encuentra, que no sabe dónde los pone. Digo, en algo, estoy poniendo un ejemplo en algo cotidiano y en algo simple. No sé si me voy. No, me parece muy gráfico. La procrastinación, ¿es algo que se puede manejar fácilmente? A ver, procrastinar no hace referencia a una incapacidad, ¿no? No estamos hablando de que procrastino porque no soy capaz de, sino que tiene que ver más con una embestida emocional sobre el miedo sobre sí mismo, ¿no? Y seguramente denote una inseguridad sobre sí mismo. No postergo esto porque tengo miedo de hacerlo mal o de que no me salga o de que no pueda controlar la situación, entonces prefiero correrlo del tiempo presente y llevarlo a otro tiempo y ahí está hablando no tanto de mi capacidad intelectual y resolutiva, sino más de una cuestión emocional. Entonces, cuando uno habla del emocional y habla del manejo, ¿no? Capaz que se necesite un trabajo, capaz no, seguramente se necesite un trabajo si uno puede identificar que viene postergando un montón de cuestiones. Y eso se puede trabajar.
¿sí? Se puede trabajar cuando uno decide trabajarlo. Vamos a decir, yo reconozco que estoy postergando un montón de decisiones y de acciones, entonces digo, cuando lo reconozco, digo, tengo que hacer algo con esto, ahí sí se puede trabajar. Claro. En el mientras tanto, como todas las emociones, si no las reconozco, y difícilmente pueda venir otro a imponerme que tengo que trabajar eso, porque va a ser más esto mismo, ¿no? Una imposición que una decisión personal. Y por lo general las imposiciones no transforman mis cambios de comportamiento, sino que van por otra vía, van por otro lado. Tal cual. No, a lo que yo iba es, mientras te escuchaba, lo iba concretando, la procrastinación puede ser vista como un síntoma de otra cosa que me está pasando. Sí, exactamente. No como un mal hábito. Exactamente, porque a veces se confunde, no, bueno, es porque siempre fue así, no tiene porque que ver es un con dejado, es claro, una dejada. Exactamente, no tiene que ver con un hábito, sino con esto, con una embestida emocional que a uno lo evoca ciertas diálogos internos, ¿no? Esto no soy capaz, tengo miedo no puedo controlar esto que va a pasar, entonces prefiero correrlo, ¿no? Y uno va dejando y postergando, y eso es la procrastinación, ¿no? Que obviamente eso tiene desde vamos a decir, de la economía conductual, me gusta explicarlo más desde ahí que desde la psicología. Digo, uno en la psiquis, esto quedó de alguna manera estudiado, tiene más beneficio el alivio inmediato, ¿no? En lo que uno experimenta, ¿no? El alivio inmediato que el bienestar a largo plazo, ¿no? Uno se queda con el beneficio del alivio inmediato en vez de apostar a un bienestar a largo plazo. Entonces digo, el beneficio que uno tiene en procrastinar es el alivio inmediato. Es decir, bueno, no tengo que elegirlo ahora, lo corro, lo llevo a otro plazo, otro tiempo, ¿no? Entonces digo, bueno, no lo tengo. El tema es que eso genera preocupaciones, genera incomodidades, genera tensiones a lo largo del tiempo. Por eso la procrastinación no es un alivio inmediato, sino que es una tensión de tiempo permanente, ¿no? Prorrogás la angustia, digamos. No solo que la prorrogas, sino que vas tensionando tu situación emocional en donde la angustia se va estirando. Claro. No es que yo digo, hoy no me angustio para angustiarme dentro de una semana, sino que esa angustia se va estirando, esa angustia, incomodidad, esa tensión se va estirando a lo largo del tiempo, que sí me va a generar este alivio inmediato, decir, bueno, me siento tranquilo, ahora 10:30 hasta las 11, ¿no? Después de las 11 empieza de nuevo la tensión de, pero tengo que ver qué voy a hacer con eso, bueno, pero lo sigo pateando. Entonces, la inmediatez del alivio versus la búsqueda de un bienestar sostenido en el tiempo, claro. ¿Sí? Entonces, retomando también a lo que decíamos en el otro encuentro, ¿no? Tenemos esta capacidad de preferir tal vez el miedo a perder algo más que el beneficio de la ganancia a la decisión que tomamos. Claro, exactamente. Por eso esto decimos que el precio del no decidir es un costo grande, ¿no? No venimos a decir, mira, estás tomando un montón de decisiones en el día, eso te genera mayor ansiedad, eso te genera mayor estrés y demás. Lo que estamos proponiendo es, mira todo lo que estás decidiendo, poder evaluar tal vez las decisiones que uno tiene que tomar, que son necesarias tomarlas en el día, poder prorrogar aquellas que puedan ser tomadas en otro tiempo, pero en esa prórroga ponerle plazo, ¿no? Claro. No decir, bueno, las pasamos, porque también es necesario darnos un tiempo para ver qué estamos decidiendo, ¿no? Y en esto de no decidir, también hay un componente que es saber que a lo mejor en todos, la verdad que no sé, pero en la mayoría de los casos, una vez que decidiste, ya no hay vuelta atrás. Uh-huh. Entonces, ese paso que diste, lo diste, ¿no? Y eso a lo mejor frena a algunas personas a decir, bueno, quisiera que me pase esto y que me pase lo otro. Y no, cuando estás en una disyuntiva, elegiste algo.
Y ya no vas a saber qué hubiera pasado si elegías el otro camino. Claro, exactamente. A ver, me gusta más, yo voy más por el lado de que cada paso que damos en las decisiones que vamos tomando son parte de un aprendizaje que vamos incorporando en nuestra vida, más que una sentencia Claro. que nos va determinando en la vida. Digo, si yo elijo esto, que es cierto, renuncio a todo esto, entonces yo ya decidí, ya elegí, di ese paso. Ahora, si yo lo vivo de una manera determinante y de una sentencia absoluta, me pierdo en la posibilidad de haber aprendido si me equivoqué, ¿no? Y es un poco como veníamos conversando el año pasado y la orientación que le queremos dar este año, ¿no? ¿Nos podemos equivocar? Nos podemos equivocar. Ahora, hacer de la equivocación nuestra bandera es sentenciar nuestro error y decir vivirlo desde ahí. Entonces nos perdemos la posibilidad de seguir creciendo y seguir aprendiendo. Entonces, toda elección, ¿sí?, va a implicar esta renuncia a otras opciones, lo que no implica que esa elección nos determine, ¿no? Y volvemos más desde la mirada psicológica, digo, somos una construcción permanente, no solo de nuestra manera de pensar, sino también de nuestra manera de sentir y de vivir. Y también volvemos a postular esto, porque yo hoy no soy el mismo que era ayer, porque hay algo que viví, que experimenté, que recordé, que actualicé, que me está haciendo mirar no solo mi yo mismo, sino también a los demás de una manera particular. Y ya soy distinto. Entonces ya no me puedo determinar. Lo que pasa es que es mucho más fácil determinarse, ¿sí?, porque es más cómodo, porque voy a lo viejo conocido que a lo nuevo por conocer. Y lo nuevo por conocer implica incertidumbre, implica miedos, implica incomodidades. Entonces es más fácil en la zona de confort de lo conocido y determinado que el riesgo y la amplitud que me genera esto por seguir descubriendo, ¿sí? No sé si no me quiero ir mucho a otros temas, ¿no? No, está perfecto y te digo que contagia esto del animarse, ¿entendés? A decidir, aun cuando sea algo que no sea un terreno conocido, de permitirnos el error, la equivocación y vivir las decisiones como en un continuum de personas. Bueno, esto lo has planteado, no sé si este año o el año pasado, pero me ha quedado muy claro. Personas en permanente construcción. Exactamente. Es muy rico mirarlo de esa manera, muy amplio y como que abre perspectiva. Claro, porque también es esto, digo, si me reconozco en esta permanente construcción, tampoco es regocijarme en la equivocación que cometí, ¿no? Sino decir, a ver, la construcción implica esto, ir progresando, ir desarrollándose. Por eso es construcción y no determinación. Entonces, y en toda construcción necesito ir revisando esto que voy aprendiendo. Y lo llevo tal vez a un ejemplo concreto de esto que estamos hablando, ¿no? Como para ir cerrando. En el consultorio en otra oportunidad escuchaba una paciente que estaba muy conforme y muy a gusto con el trabajo que estaba teniendo, pero había algunas incomodidades de tinte económico y de tiempo que le estaban haciendo ruido y que no le estaba permitiendo progresar. Entonces trajo al consultorio la posibilidad de empezar a reconfigurar su currículum, ¿no?, desde el plano laboral. Pero a la hora de ponerse a pensar en dónde ofrecerlo y demás, digo, la volvía permanentemente a lo que tenía, ¿no?, a su trabajo, que estaba bien, que estaba cómodo, que disfrutaba. Y digo, y cuando uno no se permite esto, ¿no?, a seguir avanzando en la vida, uno se mantiene en esto, la famosa frase que acabamos de decir, ¿no?, lo viejo conocido. Entonces, obviamente que dar este paso de la búsqueda de otra cosa distinta va a implicar un riesgo. Entonces va a apelar ese riesgo a la interpelación de las propias capacidades de uno, ¿no? Entonces, a veces uno se autodetermina diciendo que no va a poder, ¿no? Y ahí es donde quedo en la posibilidad de decidir,
¿no? Entonces, por eso decíamos, cuando uno no decide, implícitamente también uno se está diciendo a sí mismo, no puedo, Claro. ¿no? Porque no voy a... Y lo que venimos trabajando con esta persona es, che, mira, a ver, pudiste hacer esto, pudiste hacer esto. En tu trabajo te reconocen esta capacidad, esta capacidad, esta capacidad. Ahora, vos estás despertando un ánimo de progreso en tu vida, querés seguir realizándote, querés tener la experiencia de otros caminos, que la comodidad y esta zona de confort o esta realidad que que estás viviendo, no te lleve a la quietud permanente, ¿no? Digo, anímate a dar ese paso que tiene riesgos, que tiene ciertos condimentos que no vas a poder manejar ni controlar, pero que te van a permitir seguir creciendo. Que era simplemente empezar a buscar otras ofertas laborales, empezar a tirar currículum y demás para ver qué onda, porque no estamos diciendo que le estaban ofreciendo otro trabajo concreto. Claro. Entonces me decía en otra oportunidad, me decía, y no, pero ni siquiera todavía lo pude, esto fueron pasando algunas sesiones, y me dice, no, pero ni siquiera lo pude armar el currículum, ¿no? Entonces, de la iniciativa pasó tiempo a ni siquiera poder armar el currículum, y yo digo, bueno, ¿qué te está pasando que te está deteniendo? Y bueno, la comodidad, no, esto, pero si cuando uno puede alinearse desde el proyecto de vida que uno se está planteando, desde el propósito, que hoy en día se habla mucho de esto, ¿no? Del propósito de la vida, ¿no? Cuando uno tiene cierta claridad, porque no quiere decir que tenga la claridad absoluta, pero cierta claridad sobre el proyecto de vida y el propósito de la vida, ¿no? Uno va a agarrarse más de eso y va a animarse a asumir riesgos. Hasta tanto uno no tenga medianamente en claro cuál es su proyecto de vida o su propósito en la vida, y capaz que se quede más con lo cómodo conocido que lo incómodo por conocer, y que capaz que ese incómodo por conocer me lleve más a mi crecimiento personal. No sé si... Súper claro, ¿sí? súper claro, súper claro. Gustavo Rodríguez, psicólogo, economista, nuestro columnista de cada miércoles a esta hora en Del Tropezón a la Estrategia. Muchísimas gracias. Muy, muy rico todo. Yo me quedo reflexionando siempre sobre las cosas que vas poniendo sobre la mesa e imagino y espero que te esté pasando eso también a vos que estás escuchando. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, buena semana y el miércoles que viene volvemos, ¿te parece? Sí, seguramente profundizando un poquito más algunas cuestiones que han quedado ahí dando vueltas o pendientes. Dale, buenísimo. Nosotros vamos a hacer el final casi con esta banda francesa tan maravillosa.